Gracias, hermanos. Otra vez buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por la invitación y el tiempo que se toman para estar esta noche con nosotros, para seguir estudiando la palabra de Dios. Este tema que es de vital importancia para cada uno de los que queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque Dios, tales adoradores, está buscando que le adoren. Esa es la conversación que tiene el Señor Jesucristo con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 20 al 24. Recuerdan que ayer estuvimos, como ya el hermano Henry comentó, estudiando en relación al término, a la palabra adoración, la palabra que ahí se usa, que es la palabra proskuneo, y lo que significa, la idea que transmite, hermanos, es que en aquellos tiempos la gente se postraba ante lo que consideraban que era digno de adoración para besar sus pies o besar el suelo o besar el borde de sus vestidos. Y lo vemos en una expresión de reverencia, de respeto, de amor, de humildad ante la persona. Y ese término se utilizó el Señor Jesucristo para hablar de la adoración que Dios se merece. Y la Escritura dice ahí en Juan capítulo 4, en el verso 20, en la conversación otra vez de Jesús con la mujer samaritana, cuando ella dijo: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme. Es interesante esa palabra, mujer, créeme, porque el fundamento de nuestra adoración está basado en lo que Jesucristo está diciendo aquí. Por eso usamos este texto, para que podamos nosotros aprender del Señor Jesucristo, y por eso es que es el título de las conferencias, el título general: Señor, enséñanos a adorar. Porque esta mujer está preguntándole al Señor Jesucristo: nuestros padres dijeron que en este monte Gerizim deberíamos de adorar. Los judíos dicen que en Jerusalén. No sé dónde es. ¿Cuál es el lugar correcto? ¿Cuál es la forma correcta para adorar? Y el Señor Jesucristo dijo: créeme, créeme. Y hermanos, cuando nosotros confiamos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros aceptamos lo que Él tiene para enseñarnos en relación, en este caso, en la adoración, seguramente que vamos a saber adorar de la manera que Dios espera, y seremos considerados por Dios como verdaderos adoradores. Y hermanos, estamos viendo que esa palabra proskuneo significa postrarse. Y en este caso mostramos reverencia, respeto, humildad y amor para quien se lo merece todo. Y bueno, la otra cosa que vemos en este capítulo 4, en el verso 20 al 24, en el verso 22, el verso 21 dice el Señor Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y ya nos está mostrando quién es el objeto de nuestra adoración. Es decir, quién se merece la adoración, a quién debemos adorar. Y el Señor Jesucristo dice: es al Padre. Ciertamente, hermanos, hay otros textos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, aún en el libro de los Evangelios, también Cristo acepta la adoración porque Él es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de el Padre, estamos hablando del Hijo, estamos hablando del Espíritu Santo. En este caso, el Señor Jesucristo se refiere al Padre y dice: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y luego en el versículo 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces estamos buscando ahora quién es el objeto de nuestra adoración. Y el Señor Jesucristo nos dice claramente quién es. ¿A quién debemos dirigir nuestra adoración? ¿Quién es el que debe ser honrado por su creación? ¿Quién es el que merece la honra y la gloria? Y el Señor Jesucristo dice: créeme que el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren.
en espíritu y en verdad. Dios, hermanos, es el objeto de nuestra adoración. Y el Señor Jesucristo, cuando el diablo lo estaba tentando a que se postrara ante él, a que se postrara ante él y lo adorara, y le extendía en oferta todas las cosas que podían los ojos del Señor Jesucristo ver en cuanto a las cosas de este mundo. Y le dice el diablo en Mateo capítulo 4, en el versículo 9, todas estas cosas son tuyas, si postrado me adorares. Pero el Señor Jesucristo nos va a enseñar en este versículo 10, ¿quién es? Exclusivamente quién es el objeto de nuestra adoración. Dice el verso 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es una adoración exclusiva para Dios. Ni los ángeles aceptan la adoración porque es exclusiva para Dios. Hermanos, hemos visto en el libro del Apocalipsis en 2 ocasiones que Juan el apóstol se postra para adorar ante un ángel y él le dice no, y le dice adora a Dios, adora a Dios. Dios es quien debe ser adorado. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 y 9 y Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Si usted ve Apocalipsis capítulo 19, verso 10, dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Hablando del ángel, Juan diciendo que él se iba a postrar para adorar al ángel y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y luego le apunta a quién debe ser el objeto de nuestra adoración. Señala a quién debemos adorar. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios. En el capítulo 22, otra vez Juan, hermanos, dice en el versículo 8, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. No lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y otra vez vuelve a dirigir a quién se debe adorar. Adora a Dios. Mis hermanos, los ángeles no aceptan la adoración que es exclusiva de Dios porque ellos no tienen esa dignidad y reconocen que es Dios y apuntan a quien debe ser adorado porque ellos mismos dicen, yo también soy consiervo tuyo, yo también adoro a Dios. Los hombres igual no merecen la adoración que es exclusiva de Dios. Cuando el apóstol Pedro llegó a la casa de Cornelio, ¿recuerdan? En Hechos capítulo 10, llegó a la casa de Cornelio y cuando Cornelio vio al apóstol Pedro, aunque era un apóstol, se postró ante sus pies y le adoró, hermanos. Dice el Hechos capítulo 10 en el versículo 28. No, es el verso 25. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Noten. Y postrándose a sus pies, adoró. Se inclina ante Pedro, o se postra ante Pedro, y Pedro le dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué está diciendo? Un ángel es siervo de Dios, no merece la adoración. Y Pedro dice, podré ser apóstol, podré tener el liderazgo en la iglesia en estos momentos, pero yo soy hombre, soy apóstol, pero soy un hombre.
La adoración es exclusiva de Dios, hermanos. Y en el Salmo capítulo 95, si usted va conmigo al Salmo capítulo 95, vamos a encontrar tres cosas también que tienen que ver con el objeto de nuestra adoración, la razón por qué le adoramos y también la actitud correcta para adorarle. Noten, el Salmo 95 en el versículo 5, 6 y 7, hermanos, dice la Escritura: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová. ¿Ante quién debemos postrarnos? ¿Ante quién debemos adorar? ¿Ante quién debemos arrodillarnos? Delante de Jehová. ¿Quién es el objeto de nuestra adoración? Jehová, Dios. Pero no solamente nos muestra quién es el objeto de nuestra adoración, sino también nos dice por qué le debemos adorar. Sigue diciendo en el versículo 6, venid y adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él nos creó, porque Él nos hizo. Somos obra de sus manos. Él puso su imagen en nosotros. Él nos hizo, ¿recuerda usted Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. E hizo Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Llevamos la imagen de Él. Por eso, hermanos, porque Él nos creó y no nos creamos nosotros a nosotros mismos, como dice el Salmo 100 también. Si usted lo ve, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, versículo 3 estoy leyendo, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pues suyos somos y ovejas de su prado. Reconocerlo, hermanos, que Jehová es Dios. Reconoced que Él nos hizo y que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos cuando le damos ese lugar a Dios como nuestro creador. Entonces encontramos razones suficientes para servirle. Pero en el mismo texto del Salmo 95, hermanos, en el versículo 7, nos dice la base para nuestra correcta acción en la adoración. Noten la última parte, dice, porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Y hermanos, lo que está diciendo, nosotros le pertenecemos a Él y a quien adoramos es a Él. Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. ¿Cuál será la base para adorarle a Dios correctamente? Si oímos su voz, si escuchamos su palabra, si aceptamos su voluntad, si reconocemos que Él es el soberano, Él es el que establece las reglas y nosotros voluntariamente nos sometemos a ellas. Es Dios, hermanos. Entonces, Él es nuestro Hacedor. Y nosotros lo adoramos haciendo su voluntad. Pero hay una cosa más que quiero mencionar en el Salmo 29. En cuanto a cómo debemos acercarnos a Dios cuando le adoramos, hermanos. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Bueno, el Salmo 29 en el versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad. Interesante esa palabra. Otra vez, dos veces dice, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura
de la santidad. Cuando adoramos a Dios, hermanos, adorar tiene que ver con dar. Darnos nosotros y dar de nosotros en adoración a Dios. Dad a Jehová. Es más dar que recibir, porque es a Él a quien estamos adorando. Cuando servimos a Dios, cuando vamos a las reuniones, sí, vamos a recibir bendiciones, vamos a recibir consejo de Dios, vamos a recibir fortaleza espiritual, pero cuando vamos a las reuniones, nuestro propósito es darle a Dios nuestra adoración, nuestro respeto, expresarle nuestro amor, reconocer sus bendiciones y darle gracias por ello. Parte de nuestra adoración, hermanos, lo que nosotros tenemos para darle. De hecho, no le damos unas horas, le damos nuestra vida. Porque Él es digno de toda adoración. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, después de presentarnos todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, si consideramos el capítulo 3, versículo 9 y de Romanos, por poner un ejemplo, nos enseña que todos estamos bajo pecado. Y luego leemos el versículo 23 y nos enseña que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, no podemos ir al cielo. Y luego leemos el capítulo 6 y el verso 23 y nos dice que por cuanto todos pecamos debemos pagar por nuestros pecados y la paga por nuestros pecados es la pena capital, el infierno. Y en el mismo verso 23 de Romanos 6 aparece Dios interviniendo. En el capítulo 3, verso 24, nos dice Dios que por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios en el verso 23, pero en el verso 24 al verso 26 nos dice que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo? Sí, yo fui el que cometí pecados, pero Dios me perdona y me perdona gratis. Para mí, gratis para mí, pero no para Él. Porque a Él le costó la sangre de su propio Hijo. Y luego llegamos al capítulo 5 de Romanos, en el versículo 1, y dice que podemos tener paz para con Dios. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Éramos enemigos de Él por causa de nuestros pecados. Nos habíamos constituido rebeldes, enemigos de Dios. En este capítulo 5, más adelante lo diría en el versículo 9 al 11, al 10. Hermanos, y luego pasamos al capítulo 8, versículo 1, y leemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Imaginen, qué pensamiento más tranquilizador, qué pensamiento más agradable. Que no podíamos ir al cielo y estábamos expuestos a morir, a pagar por nuestros pecados en el infierno, y ahora encontramos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice en el capítulo 12 y en el versículo 1, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles, Pablo? Todo lo que ha hecho por nosotros. Desde el capítulo 3 nos viene diciendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestra vida para Él, en una obediencia a su voluntad. Es digno de eso, es digno de nuestra devoción, de nuestra obediencia
de nuestra adoración. Él es, hermanos. Bueno, en el Salmo 29 que estábamos pensando, en el versículo 2 dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Una gloria debida a su nombre. Algo, hermanos, no sobras, no busca qué darle. Como usted recuerda en el libro de Malaquías, cuando buscaban el animal que estuviera ciego, cojo, enfermo, para llevárselo a Dios. No, algo que sea debido a su nombre, que sea de la medida de a quien vamos a adorarle. Y luego dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Cuando adoramos a Dios, hermanos, tiene que ver también con una vida santa. Es lo que dijo ya en Romanos 12:1. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Una vida santa, una vida apartada del mundo, porque es para Dios. Una vida apartada del pecado, porque la dedico a Dios. Y un corazón apartado para Dios. 1 Pedro 3:15. Santificad a Dios en vuestros corazones. Nuestra vida para Dios. Él es el objeto de nuestra adoración y es digno de ella, se lo merece. Eso y más. Nosotros no somos dignos de acercarnos a Él, pero nos recibe. Bueno, mis hermanos, Él es el objeto de nuestra adoración. El diablo ha querido robar esa adoración que Dios se merece. Por eso en Mateo capítulo 4, verso 9, le dijo al Señor Jesucristo, todo esto es tuyo, si postrado me adorares. Pero Jesucristo nos está enseñando que la adoración es exclusiva de Dios. Y otra cosa, mis hermanos, como la adoración es exclusiva de Dios, Dios no acepta competencia. Dios no acepta competencias. Desde que 3 meses después que salieron de Egipto, el pueblo de Israel, y llegaron al monte Sinaí, Dios aparece a ellos y les propone el pacto, y ellos aceptan que sí entran en pacto con Dios. ¿Qué es lo primero que Dios les propone? ¿Qué es lo que Dios establece en el pacto, en los 10 mandamientos? ¿Qué es lo primero que Dios les dice? Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 3 o 4. Ellos vienen de haber conocido muchos ídolos en Egipto. Habrían de ir a Canaán donde encontrarían otros ídolos. Pero Dios establece, yo soy tu Dios. Ni los que dejaste en Egipto, ni los que encontrarás en Canaán son tu Dios. Y luego les dice en el versículo 3 y versículo 4, prohibición, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Exclusivo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, de las aguas debajo de la tierra. Y dice, no te postrarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, porque yo soy Jehová, tu Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios es celoso, mi hermano. Y Él nos quiere de manera exclusiva. Una adoración para Él nada más. El pueblo de Israel dijo que sí.
Desafortunadamente no duró mucho esa aceptación de tener a Dios como único para ellos, sino que cuando Moisés se tardó estando hablando con Dios y recibiendo las tablas del pacto en el capítulo 32 de Éxodo, en el versículo 1 en adelante, el pueblo de Israel le dijo a Aarón, haznos dioses, porque Moisés se tarda. Y como alguien lo presentó, estaban apenas en plena luna de miel y ya el pueblo de Israel estaba engañando con otro hombre. ¿Por qué? Han pasado 50 días y ya se te olvidó quién es tu Dios. Siguió avanzando el tiempo y Josué los introdujo a la tierra prometida y los estableció. Y luego murió Josué. Y en Jueces capítulo 2 encontramos que el pueblo de Israel en esa generación ya tenía otros dioses y habían dejado, como dice el texto ahí, al Dios de sus padres. Imagínense. Después, en una ocasión, Elías les propone, ahí está, entre Dios y Balaam. Y dicen, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si si Jehová es tu Dios, seguirle, y si Balaam es tu Dios, pues ir en pos de él, pero tienen que decidirse. Y les propuso un trato, una competencia, como diría yo, ¿no? Entre Dios y Elías contra Balaam y los 450 profetas de Baal. Y vamos a saber quién es Dios. Y el pueblo de Israel, sí, vamos a saber quién es Dios. ¿No sabían quién era su Dios, hermanos? ¿No sabían quién era el Dios de ellos? ¿Por qué tendría que probarles Elías quién era Dios? Sin embargo, lo hizo. Obviamente ganaría Dios esta competencia. Los 450 profetas de Baal fueron degollados, murieron, pero algo no murió: la idolatría en el pueblo de Israel. Finalmente, hermanos, Dios habría de purgar a su pueblo de estas prácticas idolátricas. Pero ¿sabe? La idolatría a veces solamente cambia de vestidos, hermano. Pero luego resulta que sigue presentándose de otra manera para no verse como parece, como es. ¿Cuál es ese otro tipo de idolatría? Otros dioses que hay, modernos, que tenemos. Y hermanito, y que podemos estar adorándolo nosotros muchas veces. Y que el mundo religioso puede estar adorándolo. ¿Qué les parece el materialismo? En Colosenses capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo dice que la avaricia, hermanos, el no contentamiento y la ansiedad por tener más puede resultar en idolatría. Dice, hacer morir pueblo terrenal en vosotros. Y presenta varias cosas que son inmorales, pero también presenta malos deseos y avaricia. Y cuando habla de la avaricia, dice que es idolatría. Mire, la avaricia no solamente está en aquellos que tienen mucho. La avaricia puede estar en el más pobre, porque no depende de cuánto tienes, sino de cuánto anhelas.
tu ansiedad por esas cosas. Pocas o muchas, hermano. Y el apóstol Pablo nos enseñó a estar contentos. Estar contentos con lo que Dios nos da. Porque cuando no estamos contentos con lo que Dios nos da, lea primero a los Corintios capítulo, no, primero Timoteo, perdón, primero Timoteo capítulo 6, en el versículo 8 al versículo 10. Dice el apóstol Pablo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué? Ahí está. ¿Por qué debemos encontrar contentamiento con lo que tenemos? ¿Por qué no debemos llenarnos de ansiedad por cosas materiales y desvivirnos y perder el sueño? Bueno, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Mira hasta dónde nos lleva. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, mire lo que les pasa. Se extraviaron de la fe. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que cristianos, por el amor al materialismo, abandonan a su Dios. Porque encontraron otro Señor. Es extraviarse de la fe. Es lo que nosotros conocemos como irse al mundo. Es como lo que conocemos, hermanos, como un tipo de idolatría. Así es de que debemos tener cuidado de ello, hermano. Tenemos que tener cuidado de estas cosas que pueden causarnos que nos apartemos de la fe y caigamos en la apostasía. Bueno, para avanzarle, hay otro Dios que puede robarnos el corazón y dejar de adorar a Dios por ir detrás de Él. ¿Y sabe? Puede ser el amor a uno mismo, hermanos. El amor a uno mismo. Y en este caso particular, el culto a sí mismo, o la que conocemos también como el egocentrismo o el egoísmo. Lo que yo quiero, lo que yo prefiero. ¿Sabe? Hay gente religiosa en muchos grupos denominacionales y puede haber también dentro de la iglesia religiosos con una apariencia de piedad, dijo el apóstol Pablo, pero que se adoran a sí mismos. ¿Cómo podría ser esto, hermanos? ¿Cómo podría ser esto? Bueno, cuando usted quiere y yo quiero hacer las cosas cuando queremos servir a Dios, pero como yo quiero, como a mí me gusta, como yo prefiero, como a mí me anima y no como Dios quiere. ¿Sabe? En los servicios de adoración, hermanos, la audiencia es Dios. A quien buscamos agradar es a Él y quien establece el cómo debemos servirle es Él, no es a mi gusto. Para hacer crecer las iglesias en un tiempo y todavía muchos lo siguen practicando en el grupo religiosos, salen a la comunidad, salen al barrio y preguntan a la gente, si usted fuera una iglesia, ¿cómo le gustaría que fuera la iglesia de su interés? Y la gente dice, bueno, pues yo me gustaría que tuviera una buena orquesta o me gustaría que tuviera un buen grupo musical
y que cantaran este tipo de canciones o que tuvieran esta obra de teatro, que el predicador fuera emotivo, chistoso, simpático y que tuvieran también café en el intermedio y con donas para comer un ratito y luego que fuera como algo como social. Ok, van llenando la lista de las cosas que quiere la gente y después se hace una iglesia conforme al gusto de la gente. Están adorando a Dios, están preguntándole a Dios cómo le gusta a usted. No cómo le gusta a Dios, sino cómo le gusta a la gente. Es como Dios quiere, hermanos. Y cuando somos amadores de sí mismos, vaya a sus Biblias a 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 2, hablando de los postreros días, dice en el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Son gente que les gusta darse gusto a sí mismo, agradarse a sí mismo. Aunque es un servicio a Dios, pero quiero que el servicio a Dios sea como a mí me gusta. ¿Quién en realidad está agradándose? ¿Dios? Nosotros. Bueno, si queremos agradar a Dios, hermanos, tenemos que sacudirnos nosotros del lugar que le corresponde a Dios. Y por último, hermanos, la adoración. Cuando nos equivocamos del objeto de nuestra adoración, tiene serias consecuencias. Ya vimos que es Dios el objeto de nuestra adoración, pero también estamos viendo que Dios no acepta competencias. Dios no acepta competencias. Desde que el pueblo de Israel hizo pacto con él, Dios les anticipó y lo primero que les dijo, yo soy su Dios, no hay otro Dios, no deben postrarse a nadie más. Pero también los dioses modernos deben ser echados de nosotros. Sea mi propio gusto, sea el materialismo, sea las cosas que me distraen. Alguien puede preguntar, bueno, ¿cómo sé cuál es mi Dios? ¿Dónde invierte su tiempo, su energía, su mente? ¿Qué es lo que más disfruta hacer? Y está dispuesto a invertir su vida en ello. Bueno, ese es su Dios. Pero lo que ahora estamos viendo es que cuando equivocamos el objeto de nuestra adoración, tiene serias consecuencias. Adorar a Dios debe ser un placer. Equivocarnos del objeto de nuestra adoración y dirigir nuestra adoración a alguien más o a algo más que no sea Dios, tiene consecuencias serias. Apocalipsis capítulo 14, hermanos. Noten. En el versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Noten lo que dice. El ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, no está hablando de Dios. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también, por haber hecho esto, por haberse equivocado de a quién debe adorar, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Por qué les tiene que pasar eso?
porque equivocaron el objeto de su adoración. Porque deberían adorar a Dios y están adorando en este caso a la bestia y a su imagen. Pero también a los que adoran el materialismo, pero también los que adoran sus propias preferencias personales son adoradores de sí mismos. Verso 11, verso 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Mire el contraste. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ve la diferencia? Unos están adorando a la bestia de su imagen, otros están adorando a Dios. ¿Cuál es la paciencia de los santos? Bueno, que el que equivoca el objeto de su adoración, el que para ahorrarse conflictos o para satisfacer sus propios gustos o para sentirse más a gusto con las cosas que hace en la adoración, bueno, puede tener serios problemas. Ahí está la paciencia. Mientras que nosotros, hermanos, nos esforcemos por adorar a Dios y adorarlo como Él espera que le adoremos en la hermosura de la santidad, siguiendo sus mandamientos, haciendo las cosas como a Él le agradan, aunque parezcan sencillas, simples. Finalmente a quien queremos agradar es a Él. Y si a Él eso así le gusta, está bien. Así me debe gustar a mí también. Y así me gusta y soy feliz haciendo. Esa debe ser nuestra mentalidad. Por eso, el Señor Jesucristo dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Estamos adorando a Dios con nuestra vida consagrada a Él, en una vida santa, haciendo su voluntad? Bueno, tenga paciencia, hermano, en medio de los tiempos turbulentos, porque terminamos diciendo que esta es la paciencia de los santos. ¿Cuál es? Que sus obras, que cuando ellos mueren en el Señor, descansan. Y sus obras con ellos sí. Hicieron lo correcto. Y Dios premiará, recompensará nuestro trabajo. De manera que sigamos, hermanos, adorando a aquel que merece la honra, la gloria, la alabanza. Nuestra vida en una adoración mientras estemos en esta tierra. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su atención.